Listo. Ok, iniciamos. Ok. Buenas tardes a todos. El día de hoy se va a llevar la charla llamada Matemáticas y su relación con la economía, impartida por Amaro Islas Yamile Amalia Zulema como parte de la Semana Internacional de las Matemáticas. Amalia es estudiante de la carrera de Actuaría, Física de Closet, con afición a las inversiones y el comportamiento de la economía mundial, siempre con la curiosidad de aprender datos que sirvan en algún momento para afrontar las situaciones que la vida nos presenta. Y bueno, sin más preámbulos, damos inicio a esta charla. Gracias, Amalia. Muchas gracias. Pues bueno, hola a todos. Yo ya les dijeron, les voy a hablar de la matemática y su relación con la economía. Pues bueno, primeramente les voy a dar una introducción acerca del tema, ¿no? La economía es casi tan antigua como la historia del ser humano. Desde los primeros hombres que hacían las planificaciones de su alimentación, cómo se administraban en su comunidad social, en su casa, y el conteo, como lo conocemos, 1, 2, 3, el uso de unidades para contar, para saber cuánto poseían y qué no. Desde ahí, ellos comenzaron a generar una especie de ciencia social que no sabían en ese momento porque solo se basaban en cuántos objetos tengo y cuántos voy a dar, cuántos poseo, etc. El estudio de la economía se remonta desde las civilizaciones más antiguas de la historia, como Mesopotamia, Egipto, Grecia, Persa, China y árabe. La palabra, un poco de etimología, la palabra economía proviene del oikonomía, de oikos, que es casa, significa casa, y nemein, que es gestión administrativa o distribución de los recursos. Esta palabra se empleó por primera vez en Grecia para referirse a la administración del hogar, es decir, a la administración de todo lo que se poseía, porque antes no se veía la economía como algo que se pudiera estudiar así como hoy en clase, sino lo veían como el gasto que hoy, como tú y yo, tenemos que ver para saber qué nos alcanza y qué no. Así ellos lo veían, con cuánto poseía. Bueno, vamos a hablarles un poco más del origen, voy a hablarles un poco más del origen de esto, un contexto histórico. Uno de ellos y uno de los más grandes filósofos y matemáticos que metieron su cuchara fue Platón. Platón fue uno de los más grandes de su historia y dio a conocer por primera vez la definición de economía, como les había dicho. Y por supuesto decía que se dividía en dos partes. Por un lado, estudiaba el estudio monetario y administrativo de la economía doméstica, es decir, solo se centraba en la administración y el estudio del hogar. Y por otro lado, el estudio de comercio, es decir, lo que iba y lo que venía, es decir, antes no se tenía. Ustedes conocen la historia que antes no se tenía una moneda, antes no se tenía un papel moneda para poder intercambiar, sino que se intercambia mediante yo te doy un bien, tú me das un bien. A eso le llamamos trueque. Después de que llegó el papel moneda, comenzaron la administración que estos tenían. ¿Sí? Y otro de los más grandes fue Aristóteles, discípulo de Platón, es decir, Platón fue su maestro. Por su parte, Aristóteles fue conocido como el economista, el primer economista analítico. ¿Qué quiere decir con eso o por qué? Pues porque propuso investigar diversos temas económicos que se han mantenido a la actualidad, como definiciones económicas, fenómenos de cambio, teorías monetarias, todo lo que se basa en la economía, Aristóteles lo propuso. Ok, el nacimiento de la economía como ciencia. Bueno, muchos estudiosos dijeron, bueno, no se consideraba como una ciencia, era más como considerada como un arte para filosofar la economía. Cuando por fin se consideró como una ciencia económica, fue gracias a los estudios jesuitas. Ellos fueron los primeros en establecer las teorías económicas modernas que hasta hoy en día nos rigen, defendiendo beneficios de las actividades económicas que se producían en ese entonces. Esto, como les había comentado, los bautizó como los fundadores de la ciencia económica, a pesar de que sus contribuciones fueron establecidas hasta principios del siglo XX, o sea, hasta hace, pues, a comparación de la historia humana, hasta hace poco. Todo esto, toda la ciencia económica que se empezaba a enseñar,
fue gracias a la Escuela de Salamanca, como pueden ver aquí. Esta escuela fue de las primeras que se dedicó al estudio matemático enfocado y aplicado a la economía, que se encuentra en España. Pero la diversión ahí no acaba. Entonces, me están diciendo, Amalia, ¿es la economía una ciencia? ¿Es una filosofía? Bueno, podemos hablar que la ciencia fue considerada como una independiente, por así decirlo, cuando metió su cuchara el señor Adam Smith. Adam Smith era un matemático y economo de corazón, de hueso colorado, como dicen, ¿no? Y gracias a su publicación La riqueza de las naciones, en donde hace un análisis de cómo un país puede ser más fructífero desarrollando teorías sobre el mercado, la moneda y el trabajo, generan riqueza. Todo esto dio resultado a el origen de la economía clásica, que en este entonces pues no se tenía así como un proceso por el cual no se estudiaba tal cual la economía así en enfoque, se tenía como, no sé, como decían, materia de relleno en ese entonces. A partir de aquí y del surgimiento de la economía clásica e independiente, surgieron corrientes económicas como el marxismo, el monetarismo, el liberalismo, entre otras, el modelo keynesiano, pero eso es para otra plática porque es algo muy extenso este tipo de corrientes económicas. Bueno, pero me van a decir, Amalia, ya me diste un montón de historia, ahora dime qué es la economía, porque no quiero que se me aburran, ¿no? Tenemos muchísimas definiciones en el diccionario, en Wikipedia, como las que pueden ver ahí. Ahorro de trabajo y tiempo, sistema económico en la que los precios se determinan con la oferta y la demanda, estructura de régimen, organización e institución del sistema, riqueza pública, entre otras. Pero en pocas palabras, uno me diría, ok, ¿y esto para mí qué me sirve? No entiendo la mayoría de las palabras, no sé a qué se refiere. ¿Me puedes decir qué es economía? Claro. La economía es aquella ciencia que estudia cómo las personas y los conjuntos de ellas, llamadas sociedades, toman decisiones que les permiten obtener el beneficio máximo a partir de recursos limitados. Es decir, voy a querer hacer más, voy a querer tener un beneficio mayor, algo mayor, una ganancia mayor con poco. Esto es válido para tanto personas, países como ciudades y empresas. Y no nos referimos a la economía como un sujeto gordo y grande que mantiene un puro en su mano y dice trivial, trivial y se la pasa viendo estadísticas o gráficas que ni siquiera se le entienden. No, la economía nos corresponde tanto a ti como a mí. Y esto tiene que ver tanto en los ahorros como en lo que ganamos, incluso en lo que hacemos día a día. La economía, como decía, se encuentra en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Por qué? Desde que nosotros amanecemos, despertamos, ¿qué solemos hacer? Una persona cuando se levanta, cuando se despierta, se despabila y todo, ¿qué hace? Unos podrán decir, no, yo me voy a lavar los dientes. No, otros dirán, no, yo voy inmediatamente a desayunar. Ok, si vas y te lavas los dientes, ¿con qué lo haces? Con un cepillo, con una pasta dental, ¿no? Hilo dental en muchas ocasiones. Todos estos insumos provienen de un lugar que a su vez generan empleos y estos permiten que una persona venda y yo compre. ¿Ok? En ese momento, desde que tenemos como captado ese punto de nuestra vida, o sea, que cada acción que hacemos tiene que ver con la economía, todo lo que consumimos, eh, podemos hablar y podemos inferir que la economía está en todos nuestros ámbitos todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, para que lo tengan muy presente, o sea, no es algo que, ay, nada más lo voy a estudiar en la carrera o lo voy a estudiar porque me dijeron o lo voy a estudiar en la escuela y ya. No, la economía es básicamente de lo que, para bien o para mal, se rige todo el mundo. Pero bueno, vamos a hablar de la relación de las matemáticas con esta ciencia, ¿sí? Hay algo llamado, y para ello quiero hacer énfasis, que hay algo llamado
economía matemática, que de hecho es la relación más estrecha que existe entre la matemática y la economía. ¿Qué es esto? Usa modelos matemáticos especializados para representar teorías, analizar problemas. Además, mediante pues, métodos y aplicaciones matemáticas, van más allá del simple conteo, como había dicho, el 1, el 2, el 3. Van más allá, son algo más complejo. Utiliza, pues, voy a decir algunas de las ramas de la matemática que utiliza, no son todas, porque es una amplia variedad las que utiliza, pero las más importantes, por así decirlo, la base que lo sustenta son las siguientes. La geometría, como aquí lo pueden ver, que es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras de todo lo que percibimos. Todo lo que percibimos es una figura, en un determinado plano o espacio. Como comentaba, ¿qué es un plano y qué es un espacio? El plano es en cualquier lugar en donde nosotros estemos. Nosotros como seres humanos nos encontramos en un espacio. Una hoja de papel es un espacio también y se les denomina de manera diferente, dependiendo de qué estructura matemática se le dé. Bueno, otra de la rama de las matemáticas que se utiliza es el cálculo infinitesimal, o mejor conocido como cálculo diferencial o integral. Este estudia el cambio y la continuidad del álgebra y el espacio en donde nos encontramos. También otro modelo o otra rama de las matemáticas, más bien, es las ecuaciones diferenciales. Estas se ven muchísimo más frecuente porque son todo aquel conjunto de múltiples soluciones expresadas en una ecuación, en las famosas y temibles XY, por así decirlo, para que van directo a la resolución de problemas en la vida real. Otra de las ramas de las matemáticas o de la matemática que se utiliza es el álgebra, que estudia las combinaciones de elementos y estructuras abstractas que se rigen por ciertas reglas del juego o normas. Y no puede faltar la programación, claro. Todas estas matemáticas, ecuaciones, geometría, matemática financiera, cálculo infinitesimal, se resumen a que podemos todos estos modelos meterlos a una computadora mediante un algoritmo y códigos para la resolución de problemas fácilmente. Pero eso es otro tema. Eso ya será para otra ocasión. Pero bueno, les voy a hablar de uno de los conceptos más importantes de la economía y de la teoría económica y pues de la matemática financiera, por así decirlo. Pues bueno, la teoría de la oferta y la demanda, vamos a ver. Primero que nada, tenemos que hablar de mercado, que básicamente es el fetiche raro en el que se dice que es un espacio en el que la gente produce para la gente que está dispuesta a pagar lo que sea por tener el bien que se está vendiendo, ¿sí? Y dicho esto, el mercado funciona como de ayuda de dos grandes héroes de esta historia que podríamos decir, que son los vendedores, quienes tienen la oferta, y los compradores que ocupan la demanda, ¿sí? Esos van a ser los dos personajes más significativos y nuestros héroes de la historia. Su mecanismo y el mecanismo de la oferta y la demanda hace poner en marcha ese trenecito al que llamamos sistema económico, desde los productos o servicios que se producen, como había dicho, hasta el precio en el que se vende. De ahí viene un principio básico. Los precios tienen una relación inversamente proporcional a la cantidad demandada. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. ¿Qué es la demanda? Aquí les dejé como pueden ver, aquí les dejé el significado, económicamente hablando, pero yo les voy a hablar qué es la demanda. Cuanto más cueste algo, menos va a ser la cantidad que se va a vender y menos será la cantidad de gente que pedirá ese insumo.
Podemos verlo aquí en la gráfica. No sé si se alcanza a ver mi manita, mi cursor, aquí al Pac-Mancito. ¿Me podrían notificar? Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Podemos ver que en cuanto más caro sea un producto, el número de personas o la cantidad que se va a vender va a tender a cero. Y pues es que es verdad, ¿no? Todos, absolutamente todos, somos unos cazadores de ofertas, como le decía una vez a mi mamá, ¿no? A todos nos gusta las 3 Bs, bueno, bonito y barato. Y si encontramos algo que nos gusta, que estamos acostumbrados a comprar, pero lo encontramos a menor precio, ¿qué hacemos? Ay, no, llévate 2, llévate 3, y porque nunca lo vamos a volver a ver ese precio. Bueno, a todos nos gustan las ofertas, como había dicho. Supongamos que este sutanito que está aquí se llama Pepe, ¿sí? Pepe quiere comprar un libro, ¿sí? Este libro tiene un costo inicial de 35 pesos, como pueden ver aquí. Así que es muy poco probable, dado al precio, que Pepe lo compre, porque ese dinero pensará, no, pues yo lo puedo utilizar o lo puedo usar para comprar algo más, ¿no? Preferiría, no sé, gastar su dinero en otra cosa. Pero a medida que el precio va bajando, ¿sí se alcanza a ver? Sí. Sí, 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 me puedo ver. A ver, permítanme, voy a ponerle el spotlight. Ok. A medida de que el precio va bajando, mayor va a ser la posibilidad de que se compre esta cantidad de insumo o servicio. Es decir, ahora el libro no vale 35, vale 30. Entonces Pepe se pone a pensar y dice, ay, ya no vale 35, vale 30, entonces sí me puedo comprar uno. Pero de repente el libro empieza a valer 25, 20 y dice Pepe, órale, qué ofertón. Entonces ya no voy a comprar uno, puedo comprarme 2. Y así sucesivamente, mientras más baje el precio, mayor va a ser la cantidad demandada. Por eso se le llama a este concepto demanda. Ok. Permítanme. Me parece que... Como aquí vemos en este meme de aquí, podemos decir que tanto los vendedores como los compradores se vuelven amigos, por así decirlo. O la economía los ve así, que en realidad no es el caso, ¿verdad? Porque tanto el vendedor como el comprador, uno oferta y el otro demanda. Entonces, pues en algún momento tienen que congeniar ese precio, ¿no? Y ahí es cuando se vuelven panas. Bueno, ahora voy a hablarles de la oferta. Cuando la cantidad de un bien o servicio por el que el vendedor, en este caso esta personita de aquí o este gatito de aquí, pone a la venta cierto servicio, mientras mayor sea el precio, mayor será la cantidad que se pide. Así que esto suena trabalenguas o qué. Bueno, supongamos que esta sutanita se llama Ana, ¿sí? Ana tiene una librería y ella está dispuesta a vender un libro a 10 pesos. Pero la probabilidad de que se le venda pues es solo un libro, ¿no? Ella lo que necesita es que pues ganar más dinero, tener más dinero, entonces va a decir, no, pues voy a ofertar entonces 2 libros en 15 pesos y así sucesivamente, 3 libros en 20 pesos, 4 libros en 25 pesos y así. Entonces la gente va a decir, pues 3 libros por 3 libros por 20 pesos, no, pues qué ofertón, sí lo puedo comprar. Es ahí a lo que se refiere la oferta. En cuanto más incremente la cantidad, mayor será su precio. La cantidad demandada, mayor será su precio de oferta.
Muy bien. ¿Hasta aquí todo claro? No los estoy confundiendo, no los estoy aburriendo. Todo claro, todo muy bien. Ok. A ver, permítame porque no quiere cambiar esto. Se está atorando. Ok, todo bien. Perfecto. Permítame tantito. Ups. Permítame un segundo, es que no cambia la diapositiva y no entiendo por qué. Muy bien. Entonces ya vimos qué es, se los voy a dejar así porque hubo un pequeño problemita aquí con la presentación, no sé qué pasó. Pero pues bueno, sí alcanzan a ver, ¿verdad? Sí. Ok, aquí está. Ok. Em, cualquiera de estas dos situaciones que ocurra, ¿sí? Tanto la oferta y la demanda, debe haber, como había dicho en el meme de los gatitos, un punto de equilibrio, en donde ese punto de equilibrio es donde estas dos líneas, tanto de la oferta como de la demanda, se van a intersectar. El punto medio lo vamos a llamar punto de equilibrio. Y este punto de equilibrio es lo más deseado que se requiere en la teoría económica, puesto que pues las curvas por su naturaleza, eso va a pedir que tanto los ofertadores como los que demandan, los vendedores y los compradores van a estar de acuerdo con el precio que se está pactando, ¿sí? Así que pues lo llamaremos punto de equilibrio, en este puntito que ven aquí en medio. Bien, pero van a preguntar, si se tiene un punto de equilibrio, entonces ¿por qué suben los precios? Bueno, los precios suben por una y sencilla razón. Depende de la relación que se tenga de acuerdo a la oferta y la demanda. ¿Ok? Y estas están en constante variación. Un ejemplo por la que los precios suben es por la disminución de la oferta con situaciones en las que no podemos controlar, como es el mal clima, el mal clima en el caso de, no sé, las cosechas, la temporada de que no hay escuela, los precios en los libros suben más, fallos en las cosechas. Es por ello que la curva que ven aquí se desplaza a la izquierda, generando un desequilibrio, es decir, de E0 pasa a E1 y se desplaza. Y es por ello que los precios suben. La demanda, al contrario, no baja, se mantiene, pero los precios siguen incrementando debido a la oferta. Y es aquí cuando se refiere que la gente está dispuesta a pagar más, es decir, nosotros, ¿qué pasó en esta pandemia, no? Cuando avisaron todo esto del COVID, ¿qué fue lo que pasó al principio? Todos se paniquearon y dijeron, ay, necesito papel de baño, no sé por qué todo el mundo corre por papel de baño cuando una catástrofe se viene. O sea, bueno, ¿qué pasó? Hubo más oferta y por lo mismo más demanda. Entonces, ¿qué pasó? Los precios incrementaron exponencialmente. Ya luego no se encontraban los papeles papel de baño en las tiendas sanitarias, ni el cloro, ni los insumos para la desinfección. Exactamente eso que pasó es un ejemplo de lo que puede pasar cuando disminuye la oferta y la demanda se mantiene. ¿Ok? Otro motivo para la alza de precios es el aumento de la demanda, como podemos ver en la gráfica de lado. ¿Sí? Un ejemplo es que, por ejemplo, tenemos una
cierta verdura, que no sé, jitomate, ¿no? Y de repente se empieza a viralizar, ay, el jitomate es la fuente de la juventud, el jitomate es esto, te ayuda a rendir día a día y es la cura de San Benito. Entonces, por lo mismo y al viralizarse, comienza un aumento de demanda. Todo el mundo tiene la fiebre de que quiere comer jitomate. Entonces, esa oferta sube y por lo mismo los precios suben. Aquí pueden ver que la gráfica se desplaza de E0 a E1 hacia la derecha. Eso que se refiere a que los precios van a subir. Y por el contrario, la gráfica de la oferta se mantiene. Entonces, esos son los principales motivos por los cuales los precios suben, a pesar de que se tiene una teoría sobre el cierto equilibrio de la oferta y la demanda. Bueno, ¿qué se entiende de todo esto? La oferta es todo lo que se tiene disponible en el momento, todo el conjunto de cosas, de cosas que podemos comprar y se tiene disponible. Y la demanda es todo lo que se consume o lo que se está dispuesto a consumir o pagar por obtener todo lo que se tiene disponible. Además, estas variables las tenemos presentes y constante movimiento, pero yo les voy a dar unos tips. Es por ello que se puede ver ejemplificado de una cierta manera. ¿Por qué creen que cuándo es la mayor vendimia de helado? ¿En qué época del año? ¿En qué época del año ustedes comprarían más un helado? En verano, ¿no? Verano, sí, exactamente. Y es cuando, si se fijan, todas las heladerías sacan más sabores, incrementan sus precios porque tienen más demanda. Ahora, ¿por qué creen? Y es un tip que les voy a pasar. Comprar ropa de verano en invierno genera por así decirlo, un ahorro en el bolsillo de todas las personas. Es decir, baja el precio de la ropa de verano en invierno y viceversa. La ropa de invierno baja en verano. Es por ello que muchas veces te conviene comprar la ropa o sea, ahorita que está haciendo calor, compramos ropa de frío y cuando haga frío, ropa de calor, porque justamente la oferta va a disminuir y van a disminuir por lo mismo los precios. Igual como lo podemos ver en los vuelos o en los viajes, cuando no es temporada ni festiva ni vacacional, los podemos encontrar muy, muy, muy baratos, pero cuando es Navidad, cuando son festividades, puente, vacaciones, llegan a unos precios muy, 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 muy altos. Ok. Otro concepto otra situación o concepto o teoría que les voy a hablar es sobre la inflación. Todos entendemos por inflación cuando nos pega directamente al bolsillo, es decir, me dan un sueldo, tengo un cierto dinero, ¿no? Pero ese dinero que tenía hace un año con el cual me compraba, no sé, un carro, por así decirlo, ¿no? Me compro un carro, este año nada más me alcanza para comprarme una bici. Cuando nos pega incluso en el bolsillo cuando vamos al centro comercial o a las compras. Y se lo pueden preguntar a su mamá, a su papá, o incluso ustedes cuando hacen la despensa, pueden decir, ay, hace un año me compraba, no sé, 3 kilos de manzanas por 15 pesos y ahora solo me alcanza para 2. ¿Sí? Eso tiene que ver y eso básicamente es el concepto de inflación. La inflación es muy importante porque puede llegar, y esto es algo que quiero enfatizar, puede llegar a ser uno de los mayores problemas políticos en los países y continentes. Pero para ello necesitamos conocer el concepto de valor para entender de inflación. El valor o precio que tiene cada producto está dado por el mercado. Es decir, en temporada, no sé, de mandarinas, de mangos, que nos gustan mucho, los precios tienden a bajar debido a que hay una gran producción. Esto está ligado a qué vimos, oferta y demanda. Los precios tienden a bajar, pero si queremos un artículo de super colección limitada, que nada más hay ciertas piezas, que es de edición limitada, el precio por va a subir y va a ser muy alto gracias a la importancia y deseo que se tiene. ¿Ok?
¿A todo esto qué es? La inflación se refiere a todos los movimientos de precios, es decir, todo el conjunto de objetos que tienen un valor comercial. Todo lo que poseemos tiene un valor comercial. Ejemplo, cuando escuches tú decir en las noticias, la inflación de este año en México, en el país o en el mundo es de un 10%. Vas a decir, ah, caray, ¿a mí qué me interesa? No, no, sí te tiene que interesar, porque al ser el 10%, eso significa que todos y cada uno de los insumos que tú compres van a tener un aumento de precio del 10%, ¿sí? Por eso, como lo podemos ver hoy reflejado en las tortillas o el huevo, por así decirlo. Cuando hay una inflación a inicios de año, podemos ver que la tortilla, a mí me tocó ver la tortilla a 8, 10 pesos del kilo y ahorita está en 16, casi 20 pesos. A eso se refiere con inflación. ¿Ok? Bueno, la inflación tiene que ver mucho con el gobierno, ¿vale? El gobierno se encarga de distribuir la economía y de mantener algo que se llama gasto público, que es como si tu papá te diera, como cuando nuestro papá nos daba nuestros domingos, ¿sí? O entre nuestros hermanos nos daba cierta cantidad de dinero de domingo. Él se encarga del gasto público. Vamos a decir que el papá es el gobierno y nosotros, pues la gente que vive ahí, los estados y todo, ¿no? El gobierno financia con la impresión de billetes. Yo una vez escuché, y es como un chiste muy trivial, pero que muchas veces se dice, ay, yo no entiendo de economía, pero sería genial que imprimieran un montón de billetes y así todo el mundo alcanza, ¿no? No suena mala idea, ¿sí o no? Pero la economía nos dice algo muy distinto. La impresión de billetes hace tener una falsa creencia de que podemos consumir. Al tener nosotros más dinero decimos, ay, pues podemos consumir más y de manera más rápida, pero no es así, debido a la oferta y la demanda. Es decir, que en cuanto nosotros tengamos más dinero, los precios van a subir. Aquí tenemos un ejemplo de que tengo aquí 6 manzanas, ¿no? Cada manzana me cuesta $1, ¿sí? Pero si se siguen reimprimiendo y reimprimiendo billetes y todo el mundo quiere su manzana, ay, no, yo ya me puedo comprar una manzana. Bueno, como no va a alcanzar, como la oferta va a ser tan amplia, no va a alcanzar el número de manzanas para todos. Entonces, ¿qué se hace? Suben los precios. Ahora la manzana no te va a costar $1, te va a costar 2. A eso se refiere. Es decir, los precios suben mientras el valor del dinero baja. Y esto es muy importante, así que para la próxima vez que a ti te comenten, ¿sabes qué? Yo pienso que es mejor que que vayamos y nosotros imprimamos nuestro dinero. No, porque eso va a significar que los precios van a subir. Y tal vez digas, ay, pues yo tengo dinero para comprarlo, pero en algún punto es malo porque existen personas en situaciones vulnerables que llegan a ser los más afectados debido a esta situación. Si antes les costaba mucho trabajo comprar una manzana por $1 debido a la inflación, ahora ni siquiera la van a poder comprar. Por eso es muy importante mantener ese equilibrio tanto en la oferta y la demanda. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? ¿No? O sea, van a preguntar, ok, yo no quiero afectarle a los demás, pero yo quiero tener más y ¿qué puedo hacer para que esta inflación no exista, ¿no? Yo te voy a dar 4 puntos, o 4 tips por los cuales puedes tú ayudar a que no se genere una inflación en la economía, en este caso de México. Uno sería comprar de manera consciente, buscar los mejores precios antes de comprar. Cuando te den la quincena, te den la beca, te den el dinero que tengas o lo vayas a gastar, no vayas directamente a gastarlo en lo primero que veas, porque es algo a lo que tendemos. Somos personas, somos consumidores, es normal. Pero tenemos que comenzar a pensar qué es necesario, si de verdad lo necesito, para qué lo necesito y si es de vital importancia. Si no es de vital importancia, es mejor que te abstengas, ¿sí? Y comprar solo lo necesario. Vuelvo al ejemplo del papel de baño. Una familia o personas que viven en pareja, ¿para qué necesitan 4 o 5 paquetes de 45 rollos cada uno? ¿Me entienden? Es decir, no podemos nosotros comprar alocadamente.
van a decir, porque yo puedo y porque yo lo tengo, ok, sí, pero ponte a pensar en las personas que no pueden comprar ni un papel o no pueden comprar ningún insumo o que se las están viendo muy, muy, muy mal para comprar algo. Ahora, tarde o temprano, esto nos afecta a todos, porque en el momento que a ti se te acabe el dinero o la inflación llegue a ser llegue a un nivel tan grande que no se pueda controlar y tú digas, no inventes, ahora la manzana cuesta 30 pesos, ¿por qué? Pues porque hubo una oferta y una demanda exorbitante, o sea, se elevó por los cielos el precio y ahora ni siquiera vas a poder comprar tú una en algún punto. Y llega a pasar. Por eso les comentaba que es un tema muy importante porque los países llegan a tener una crisis económica o una recesión muy grande debido a este tema. ¿Ok? Segunda, invertir dinero. Como ya lo habían mencionado en otras pláticas mis compañeros, el invertir nos genera un rendimiento, que es una tasa de interés, es decir, yo pongo mi dinero en un lugar para que en un cierto tiempo me reditúe con una ganancia. Dirán es poquita, pero es una ganancia. ¿Quién hoy en día te regala 1 peso, 2 pesos? Nadie, ¿verdad? Bueno, otra de las maneras es invertir dinero para tratar de evitar la inflación. Cambiar de marcas famosas, es decir, si nosotros estamos acostumbrados a comprar no sé, el cepillo dental giratorio que te pone los dientes súper blancos, etcétera, etcétera, de marca X, pues trata de buscar uno que cumpla con los beneficios y los requisitos que tú necesitas por un menor precio. No vayas directamente a las marcas, porque muchas veces eso es lo que pasa. A las marcas, al inflarse los precios y al haber una mayor demanda, todo el mundo lo quiere y esos precios van a la alza, ¿no? Ok. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Y por último, por lo que voy a hablar, es de la macroeconomía y de la microeconomía. Cuando hablamos de macroeconomía podemos ver algo así como muy grande, ¿no? Aquí les puse al mundo, al planeta Tierra, que es lo que generalmente vemos en la TV o en las noticias. Ustedes ven que la Bolsa Mexicana de Valores subió, quién sabe qué, y tú, sí, estas flechitas verdes y rojas a mí que me interesan. Bueno, estas noticias que se dan tienen que ver con desempleo, decisiones de bancos, impuestos, que en este caso es el IVA, y la macroeconomía en sí nos importa porque estudia el comportamiento de la economía en su conjunto, en este caso de países, de continentes, y estudia sus respectivas variables. Entre más variables tengan, más se suman. Así que cada vez que escuches algo acerca de economía en la tele, lo más probable es que se trate de macroeconomía, perdón. ¿Qué es la microeconomía? Bueno, se encarga de los agentes individuales, es decir, es algo más chiquito, es algo que nos involucra más, es algo que nos involucra directamente a ti y a mí, porque toda la economía nos involucra. Pero la micro se encarga del estudio de los agentes individuales del mercado, la evolución de los impuestos, el mercado en donde nosotros vamos a comprar nuestras cosas, los precios, estudian la manera en la que los individuos toman decisiones, es decir, tú y yo tomamos decisiones que afectan de manera individual a la economía y a otras personas, ¿sí? Bueno, ambas están fuertemente desarrolladas y relacionadas entre sí. Pero a pesar de ello, investigan problemas distintos y se utilizan con instrumentos financieros y herramientas diferentes, como lo vimos con nuestra compañera Daniela en mercados financieros, ¿sí? Como pueden ver, y ahora ya sí es como para concluir, las matemáticas son muy importantes para nuestro día a día, o sea, literal, están en todo lo que somos, en todo lo que forma parte de nuestro entorno y nos permiten entender qué nos rodea. Me estás diciendo, Amalia, tú me estás hablando de economía, sí, pero la economía no sería una disciplina ni una ciencia si no fuera por la matemática. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, todas aquellas situaciones, la teoría de la oferta y la demanda, la inflación, todo lo que les acabo de hablar tiene una connotación matemática. No se las quise poner para no abochornar todo y que se vayan así como de ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque es mucha información. No.
Ok, pero los invito yo, en lo personal, a que no cerrarnos a la idea de que, ay, las matemáticas son lo peor, no les entiendo, son mi coco, no puedo dormir porque me dejaron un problema. No, no hay que cerrarnos a esa idea, ¿vale? No tenemos que dejarnos que nos asusten ni nos den miedo, al contrario, debemos motivarnos para cada día, para día con día nosotros poder investigar más a fondo e introducirnos más a fondo. Con ello, la matemática de verdad es una herramienta, es una llave que nos puede dar acceso a la libertad y al entendimiento de, como les había dicho, todo lo que nos rodea. Es decir, podemos comenzar a investigar individualmente, podemos asistir a la escuela. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para utilizar esta herramienta tan poderosa que básicamente está en todo lo que nos rodea, como bien decía un compañero en su plática. Y pues al estar en todo es más difícil, es más difícil que nos chamaquen, por así decirlo. Algo que yo veía mucho en una plática de TED Talk era que nosotros al saber de economía y nosotros al poderlo entender de manera matemática, podemos fácilmente hacerle frente a las situaciones financieras. Desgraciadamente, para bien o para mal, este mundo se rige a base de dinero, ¿sí? Y al nosotros entender cómo funciona todo ese mundo que nos rodea, podemos hacerle frente cuando se nos presente una situación conflictiva, ¿vale? Comencemos a investigar más. Yo los invito a que eso nos ayude a crecer personalmente. Como les dije, nunca hay un límite de edad, nunca hay una fecha límite para empezar a investigar y aprender acerca de la matemática y de la economía. Y sobre todo, nos permite que nadie como que nos vea la cara y nos cuenten acerca de lo que está pasando en el mundo, sino que nosotros vamos a saber qué es lo que está pasando con el mundo. Y pues bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a mí por acompañarnos y pues por aventarte a dar una plática con nosotros. No, ¿Entre muchas el gracias. público existe alguna duda y alguna duda? Voy a ver en los mensajes. Y pues muchas gracias por la oportunidad a la Sociedad Científica Juvenil de la Ciudad de México y a ti, Lalo, por considerarme en esto. Creo que no hay. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias a todos. Sí tengo una pregunta. Claro. Bueno, me llamo Clasius. Buenas tardes, me llamo Clasius Joseph. Quiero preguntarte en torno a las matemáticas, ahora sí en la economía, ¿qué resultados has estudiado o conoces en torno a la matemática que está presente en la economía? Bueno, y igual dentro de tu carrera, ¿no? Que es creo que es actuaría, ¿no? Sí, es actuaría. ¿Qué resultados, qué resultados has trabajado o qué resultados te han parecido interesantes, ¿no? En torno al estudio de la matemática en la actuaría? Muchas gracias, Clasius. Pues yo estudio, como bien decía, actuaría. La actuaría es una disciplina que estudia todos los modelos económicos, matemáticos y su acercamiento a la matemática pura, ¿no? O sea, todo lo que conocemos como economía, como matemática financiera, lo podemos ver de manera, por así decirlo, en no números, pero sí en matemática, ¿no? Lo podemos entender desde una perspectiva de base. Yo hasta donde conozco, llevamos varias ramas en la carrera. Nosotros llevamos desde teoría del seguro, llevamos seguros, llevamos mercados financieros, llevamos finanzas y un poco de economía. Llevamos incluso hasta contabilidad. Entonces, por eso nos dicen que somos muy versátiles. Entonces, con respecto a lo que yo sé, pues bueno, yo siempre he sido como muy curiosa. A mí me encanta saber acerca del mercado. Me gusta más el ámbito financiero, es decir, a mí me encanta todo lo que se mueve en bolsa de valores, que es en donde, como les decía, ¿no? Es el señor grande, que los que piensan que es el señor grande que tiene el puro en la mano y ve las gráficas, pues básicamente a mí me gusta ver toda esa clase
de situaciones en las que la matemática y la población se relacionan entre sí para generar esta economía. O sea, cómo impacta directamente ahí, en nuestro bolsillo y en la economía mundial. Entonces, a mí me gusta como todo eso, todo ese ámbito. No sé si contesté tu pregunta. No, sí, bueno, sí, yo hablo en torno a resultados, ¿no? No sé, si utilizas el cálculo de variaciones o si utilizas la programación lineal, Claro. programación dinámica, sí, entonces, Sí, como te decía, o sea, nosotros utilizamos desde la base desde el seguro, las finanzas, pero las finanzas y el seguro, como les comentaba, tienen una connotación matemática, es decir, tienen una connotación tanto probabilística, que es de probabilidad, tanto de cálculo infinitesimal como de álgebra, ¿sí? La programación lineal con respecto al manejo de datos, de bases de datos y uso de programación y de varios lenguajes, desde Java, Python, hasta Julia y Bloomberg. bueno, muchas gracias. Sí, ¿de qué? ¿Más preguntas o alguna duda, comentario, sugerencia, queja? Amalia, me aburriste durante 48 minutos de mi vida. Yo tengo una pregunta. Bueno, no una pregunta, pero sí un comentario. Bueno, Claro. creo que sí es más una pregunta. ¿Cómo ves el futuro, ya viéndolo desde una parte económica? O sea, porque como lo dije, bueno, como yo lo entendí un poco, es un poco gris, ¿no? Porque hay Claro. casos como Venezuela o tienes casos ya más fuertes como Estados Unidos, ¿no? Que la economía está ahí como latente, un quiebre y dices, pues, ¿qué va a pasar, no? Con ese quiebre, o sea, ¿cómo, o sea, tal vez ya ahorita porque pues ya hay un nivel de estudios tal vez un poco superior, ¿no? Por ejemplo, tú estudias ya actuaría, ya hay como más herramientas para defenderte, ¿no? Pero ¿qué pasa con todas las demás personas? O sea, ¿cómo ves ese futuro? Pues mira, Daniel, ¿verdad? Pues mira, Daniel, esto de la economía es muy complejo y como había comentado, es muy variado, ¿sabes? Porque como había comentado en la presentación, existen muchos movimientos y muchas teorías económicas, como la marxista, la keynesiana, la neoliberalista, perdón, y estas a su vez, pues el capitalismo, que es en el que pues la mayoría del mundo se rige. Yo como veo la economía, es bastante, como dicen, gris, desigual, pero hasta cierto punto creo que todos podemos poner, y es algo que me gusta mucho de la carrera, que nos hacen concientizar acerca de que todos podemos poner en algún punto nuestro granito de arena para poder ayudar a los demás. Es decir, nosotros, como dices, está muy fundada ya las teorías, la matemática, la cuestión económica, y creo que ya depende de nosotros como personas que tenemos esa posibilidad y ese privilegio de tener acceso de matemáticas. Tenemos ese poder para presentárselo a la sociedad, que entiendan y poder buscar una manera de cambio. Yo sí lo veo un poco gris, más que nada por esta situación, ¿sí? Muchas personas, ustedes han visto, no sé si en las noticias pasan, o sea, creo que nadie puede escaparse de ello. Muchas personas han quedado sin empleo, muchas personas han perdido todos los bienes que poseen, pero son circunstancias, son siniestros, son cosas catastróficas que pasan, ¿sí? No se tiene un control de ello porque son sucesos que no se esperaban, la verdad es que no se esperaban, pero al menos yo la economía la percibo como un poco desigual, ¿sí? Un poco desigual, porque muchas veces las personas que tienen poder y riqueza lo tienen
por generaciones pasadas o por el simple hecho de ser influyentes, ¿no? Y no todas las personas que tienen el potencial tienen el acceso a una mejor economía y por consiguiente a una mejor calidad de vida. Son muchos aspectos que influyen, ¿no? Entonces, como les decía, o sea, yo al menos tengo esa filosofía y yo me acuerdo que uno de mis profesores de la carrera de teoría de seguro nos comentaba, ustedes estudian para ser mejores personas, pero ¿saben para qué estudian? Para ser mejores y para ayudar a los demás, para sacar de ese socavón tan grande que existe, esa diferencia que existe a las personas. Muchas gracias. Sí, sí, Clasius, creo que dijeron que no hubo mucha matemática. Sí, de hecho, no hubo mucha matemática porque es un poquito más abstracta esta matemática, entonces yo lo que no quería era, pues, como que dijeran, ¿qué es esto? No entiendo esto, ¿no? Porque se tiene que tener un conocimiento previo, una base de cálculo diferencial integral y todo eso. Entonces, pues, traté como de sintetizárselo un poquito más, la economía en cuestión más teóricamente, o sea, más habladamente, como una charla entre persona a persona, entre compañeros, para que pudieran entenderlo, porque esta plática es para todas las edades. Muchas gracias por la plática, y la verdad es que estuvo súper interesante y creo que es una oportunidad excelente para que gente que no tiene mucho mucho acercamiento a estos temas, empiece a ver la importancia de ellos, ¿no? Y la importancia de las matemáticas dentro de varios ámbitos de nuestra vida, y en particular la economía. Entonces, pues muchas gracias por tu charla. No, gracias a ti, Luis, por sintonizarla aquí. Sí, básicamente lo que se busca es que con estas pláticas es un acercamiento más a las matemáticas y a todo lo que constituyen las matemáticas, ¿no? Por eso se hizo más que nada esta semana, para que la gente se atraiga y diga, oh, necesito saber más, les empiece esa semillita, ese gusanito de curiosidad para que se empapen y quieran investigar más acerca de los temas. Bueno, yo quería felicitarte porque te atrevieras a hacer esto y muchas felicidades porque te salió bastante bien para tu primera vez. Y para que no se quede en un comentario, simplón, quería preguntarte, de las herramientas de matemáticas que tú has estudiado o que conoces, ¿cuál fue la que más te impresionó y te dejó pensando, no sabía que también podíamos echar mano de esto? Híjole, yo creo que sería el cálculo y la probabilidad. O sea, a mí desde secundaria, preparatoria te lo presentan como un jueguito, pero ya cuando ves cómo se estructura el cálculo hacia la probabilidad y la probabilidad hacia un suceso real, dices, wow, yo no sabía que este modelo matemático, esta definición, este teorema se podía utilizar para construir algo que puede ayudar, beneficiar o cambiar. Entonces sí, sería el cálculo y la probabilidad. Bueno, muchas gracias y otra vez felicidades. Gracias, Salvador. Y por mi parte no me queda más que agradecerte por estar aquí de nuevo. Muchas gracias, una excelente plática. Y les recordamos que sigue abierto el formulario para formar miembro de la Sociedad Científica Juvenil, para los gustosos de la divulgación. Y tenemos un pequeño descanso de 1 hora. Regresamos hasta las 3 de la tarde con la plática Cuando ir más rápido es ir más lento. Y pues nos vemos en un rato. Muchas gracias a todos. Gracias por sintonizarlos y gracias a la Sociedad Científica Juvenil. Gracias, Amalia. Gracias a todos. Hasta luego. Bye. A mí